Bueno, entonces hoy vamos a estar con dos bajas. Leo de Suiza, que no puede por una cuestión familiar, y Leonel también por un motivo que había avisado, que no me acordaba cuál era, ¿no? Así que vamos a estar entre nosotros nomás, pero vamos a estar grabando eh, eh, todo para que quede para los demás y para, para el repaso también, ¿no? Hoy el tema es la doctrina de la iglesia, es la última parte que me toca, hoy y la próxima, y después van a continuar otros profesores con la materia, ¿no? Vamos a iniciar con oración. Gracias, amado Padre Celestial, por tu constante cuidado y bendiciones sobre nuestra vida. Gracias por todos los dones que recibimos cada día, en especial por la obra de Cristo y el perdón que tenemos en Él y la justificación y la certeza de la vida eterna. Te pedimos que nos guíes mediante tu Espíritu Santo en nuestra vida para que te sirvamos con alegría, para que hagamos tu voluntad y también que nos guíes en esta hora en que queremos compartir la reflexión acerca de la doctrina de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estoy viendo que este último tema tenemos dos encuentros, probablemente lo vamos a hacer, ya que estamos pocos hoy, un poco más corto, porque no es tanta la temática, podemos eh, repartirlo un poquito eh, y completar en la próxima. La doctrina de la iglesia, entonces. Vamos a empezar por tratar de entender qué es la iglesia. ¿Qué entendemos por la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La comunión de los santos. El cuerpo de Cristo, sí, la comunión de los santos, una comunidad que bueno, realmente se reúne a- en comunión, a adorar a Dios, a cantar, hay predicación. ¿No? La comunión de los santos o la comunión de los creyentes, que es lo mismo. ¿Mm? Los santos no son personas especiales, sino que somos todos los creyentes. ¿Mm? Eh, es el Espíritu Santo que nos ha congregado, ¿mm? Mm. Justamente a través de los medios de gracia, decimos, ¿no? Se Y en podría Dos otras decir o tres, palabras, ¿cómo? que se podría decir donde, que los santos son los pecadores que se reúnen y creen en Jesús. Ya, sí, declarados santos en Cristo, revestidos de la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, también se puede decir, son todos los que esperan ser salvos por la expiación vicaria de Cristo, ¿no? O sea, todos los cristianos somos la iglesia, ¿no? Eso como primera cuestión importante, entonces, ¿no? Todos los que son salvos por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Ahora, cómo la palabra iglesia tiene muchos usos, ¿no? ¿Qué significado le da a la gente en general al término iglesia? al edificio, a la estructura. Ajá. El edificio, la estructura o jerarquía de una iglesia, los que mandan en la iglesia. Ajá. Para la iglesia Ajá. católica, generalmente cuando hablan de la iglesia, se refiere a la cúpula clerical, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Y a la asamblea de personas que se reúnen, porque dentro de la iglesia también se reúnen no solo cristianos, también se congregan los hipócritas, o los que no Ah, creen, impíos también. O sea, ese, ujú. Ah, sí. Ahora, en la iglesia local uno no puede decir que todos son santos en Cristo, ¿no? No todos son la comunión de los santos o que realmente creen en Jesucristo, ¿no? Bien. Y también cuando decimos iglesia luterana, iglesia bautista, iglesia congregacional, iglesia católica, ahí se refiere entonces a una denominación o una- organización eclesiástica, ¿no? Ujú. Bien, entonces tenemos edificio,
la estructura de una iglesia o una denominación, ¿no? Cuando decimos que en realidad la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Eh, y no solamente una, una, una jerarquía de la iglesia, ¿no? Sino todos los creyentes, ¿no? Es importante. Y en la Biblia encontramos dos sentidos para la palabra iglesia. Uno es la iglesia local, la congregación en particular, la congregación de Campo Viera, cuando hablamos de las nuestras, o la de San Vicente, ¿no? Es una iglesia local, ¿no? Y el otro el sentido universal, en la iglesia de Cristo. Como decimos en el credo apostólico, creo en la una santa iglesia cristiana, ¿no? La iglesia universal, compuesta por todos los creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos y también en el cielo, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, en la Biblia el término iglesia eh, tiene un origen interesante, ¿no? Es la palabra griega eclesía, ¿no? Inicialmente uno ve ahí que no se usaba en el sentido que lo usamos nosotros, sino como una asamblea democrática entre los griegos, ¿no? Una asamblea democrática helénica, ¿no? Convocada por cierta autoridad legítima. Vamos a buscar en Hechos 19, 39. Hechos 19, 39. Leo, y Bueno, si por tienen favor. alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Bien. Eso era 39 y 41 también. 41 dice, dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Claro, en ambos casos, ¿saben qué término se usa? Eclesía en el texto original griego, ¿no? Arriba dice, y si las demandas de alguna otra, pues, en legítima asamblea, en legítima eclesía se puede decidir. Y abajo dice, habiendo dicho esto, despidió a la eclesía, ¿no? O sea, no eran cristianos, ¿no es cierto? Sino que era una convocación de un alboroto en Éfeso, en Grecia, ¿no? No, en Asia Menor, quiero decir, en relación justamente para ir en contra de Pablo y Silas, creo que estaban ahí, no me acuerdo exactamente, pero no importa. El tema es que para eso se usaba, ¿no? Eh, y eso es muy parecido a Hechos 15:4, donde se refiere sí ahora a la iglesia propiamente dicha. Hechos 15:4 y 22. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Cuál era el otro versículo? Eh, a ver, es que 4 y sí, para Hechos tengo 15:4. dice, 15:4, sí. Y del otro es el 22. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos. En ambos también se usa el término eclesía, ¿no? Entonces le pareció bien a los apóstoles con toda la iglesia, o sea, con toda la gente, con toda la asamblea, ¿no? Hacer eso, ¿no? Mm. Entonces, es un término que ya existía este, en el contexto griego, ¿no? Y bueno, y después se usa para, como sabemos, para el conjunto de redimidos por Cristo, en ese sentido universal, ¿no? Conjunto de todos los creyentes, y para la comunidad local. Vamos a ir a Hechos 13:1 por ejemplo. Hechos 13:1.
Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Ah, en la iglesia de Antioquía, ¿no? La iglesia de Antioquía. Hay una congregación, ¿no? Eh, Fíjense que ese es el mayor uso en la escritura, ¿no? Ese término de origen griego que se refería a una asamblea este, ciudadana, ¿no es cierto? Ahora se usa para la iglesia. Y de las 108 veces que aparece la palabra o el término en el Nuevo Testamento, el término eclesía, 90 se refieren a la iglesia local, ¿no? La congregación, ¿no? Ahora después vamos a ver unos cuantos ejemplos de eso, ¿no? Es interesante también que la Septuaginta, ¿saben lo que es la Septuaginta? Sí, la Biblia en latín, no, En, en, en griego, perdón. en griego, ahí está. O sea, el Perdón, Antiguo en la Biblia en Testamento en griego. griego. La, Ajá. Una versión del Antiguo Testamento en griego, ¿no? Ujú. Exactamente. Eh, Tradujo el término hebreo kahal. Kahal que también se refiere a la asamblea eclesiástica del Antiguo Testamento, ¿no? Por eclesía, ¿no? Pero también a veces lo traduce como sinagoga, ¿no? Eh, que se usa en el Nuevo Testamento siempre para referirse al lugar donde se reunían los judíos, ¿no? Los judíos iban a la sinagoga, Jesús iba a la sinagoga cuando era niño, ¿no? Y por otro lado se emplea otro término, para el pueblo en general, ¿no? O sea, para la comunidad en general, ¿no? Pero Cajal es la asamblea eclesiástica, ¿no? Y se entiende entonces que la iglesia en el Nuevo Testamento ahora es el nuevo Cajal, ¿no? O sea, la continuación de lo que se llama el remanente de Israel, ¿cierto? El remanente fiel, el Israel de Dios, como dice Pablo en algún lugar, ¿no? Ahora es interesante que en Santiago 2:2 ahí se usa la palabra no eclesía, sino que ahí se usa la palabra sinagogue, ¿no? Vamos a buscarlo, a ver si Santiago 2:2. Santiago Santiago, 2:2. sí, Si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, sí, ¿cómo decía? En vuestra congregación, congregación. Ahí el término el texto original es sinagoga o sinagogue, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque probablemente era una comunidad, una congregación compuesta por cristianos judíos, ¿no? Inicialmente, quizás en esos casos usaban el término sinagoga, una sinagoga cristiana, ¿no? Pero rápidamente se distinguió entre sinagoga e iglesia, ¿no? Para evitar confusión, porque Pablo en sus viajes misioneros, por ejemplo, generalmente primero iba precisamente a las sinagogas, ¿no? A predicar a los judíos, ¿no es cierto? Después, recién, generalmente cuando estos no hacían caso, iba a los otros, ¿no? Y después los apóstoles en general popularizaron entonces el uso del término iglesia, ¿no? En sus epístolas, ¿no? Esta es la única excepción acá en Santiago, ¿no? Así de esa manera uno puede decir que un término que era un término secular para referirse a la asamblea ciudadana, ahora se le dio un significado propio, ¿no? Con un sentido sagrado para siempre, para referirse al pueblo de Dios, ¿no? Bien, interesante también es observar que el término, eh, analizado etimológicamente, el término eclesía, ¿no? La palabra ek en griego significa de, ¿no? O también puede significar
¿no? Eh, y caló es llamar, caló, eclesía, ¿no? Llamado de o llamados para afuera de, llamados a o llamados para afuera de, ¿no? Y si uno piensa en el término secular, eh, parece no tener ese sentido, o sea, cuando se usaba para, para la Asamblea Ciudadana griega, ¿no? Aunque podría ser también que no era todo el pueblo que iba a una asamblea, sino cierto grupo de, ¿no es cierto?, ¿no? Salía del pueblo y iba en representación de los demás. Pero sí pega muy bien para, si uno piensa en la iglesia, ¿no? La iglesia en el Nuevo Testamento, decimos, es el pueblo de Dios llamado a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa, dice el apóstol Pedro, ¿no? Llamados para fuera de la oscuridad para entrar en la luz, ¿no? Entonces, eclesía, llamados de, ¿no? Pega muy bien eso, ¿no? Es la comunidad del Señor, es el pueblo salvado al servicio de Dios, trino, ¿no? El pueblo llamado a salir de la incredulidad, ¿no? Por también, y llamado para fuera del mundo sin Dios, para ser el pueblo de Dios, ¿sí? Aún en este mundo, ¿no? Pero ser una comunidad diferente. ¿Se entiende eso? Después, otro término que nosotros usamos en otros idiomas, por ejemplo, está el término Kirche en alemán. ¿Entienden alemán ustedes? No. No, Kirche, no. Kirche y Church, ¿no? En inglés, ¿no? Pues, Tanto el inglés como el alemán. Eh, Parece raro, ¿no? No se usa iglesia en alemán ni en inglés, ¿no es cierto? ¿No? Sino Kirche y Siempre había Church. escuchado church, algo así. Lo escuché varias veces porque hay muchas iglesias que se ponen ese nombre. Claro. Por ejemplo, si no Missouri, Missouri es Lutheran Church, Missouri Synod, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? Eh, y la iglesia luterana en Argentina se llamaban antiguamente Lutherische Kirche, ¿no? Ahí está. O sea, el término, el origen es incierto, pero podría tener que ver con el término griego Kyriarqué, ¿no? Kyriarqué, ¿no? Perteneciente al Señor, ¿no? Y se usa, por ejemplo, en Apocalipsis 1:10, cuando dice ahí, no hace falta leerlo, ¿cierto? Pero ahí habla del día del Señor. Kiriaké Gemera, ¿no? El día del Señor, ¿no? Entonces ahí puede tener su explicación ese origen de ese término anglosajón, ¿no? Digamos, ¿no? Otro término que nosotros usamos es parroquia, ¿no? Parroquia para referirse a, a cierto, eh, a la iglesia muchas veces, ¿no es cierto? No en general, sino bueno, en la iglesia católica lo usa generalmente para el lugar donde vive el cura, ¿no es cierto? Nosotros lo usamos para las congregaciones que son atendidas por un mismo pastor, a veces es una congregación como pueden ser de repente 5, 6 o más también, ¿no? Eso es bastante claro de dónde viene, ¿no? Vamos a buscar Primera Pedro 2:11. Primera Pedro 2:11. amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿No? La palabra extranjeros en el texto original griego es paroikos, ¿no? Somos extranjeros, somos parroquianos, son paroicos, ¿no? Somos paroicos y peregrinos, ¿no? Implicando que los creyentes no estamos, eh, o sea, mejor yo, estamos de paso en este mundo, ¿no? Que no pertenecemos acá, ¿no? El término se repite también en otros textos más. Por ejemplo, si Jorge quiere buscar Gálatas 1:4,
Y Suen puede buscar Efesios 2:19, ¿no? Gálatas 1:4, Efesios 2:19. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí no se usa la palabra paroikos, ¿no? Pero sí eh, librarnos del presente siglo malo, dando a entender que este no es nuestro lugar definitivo propio, sino que pertenecemos a otro lugar, ¿no? Somos ciudadanos del cielo, ¿no? Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes ya no son paroicos ni advenedizos, sino conciudadanos. No somos extranjeros en el reino de Dios, quiere decir ahí, ¿no? Paroicos, ¿no? Ujú. Y otro texto que dice que tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, no acá, que es Filipenses 3:20 también. Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ujú. La ciudadanía está, ¿no? Entonces tenemos estos tres términos relacionados, ¿no es cierto? Iglesia, que procede entonces de un uso secular dentro del mundo griego, para referirse a una asamblea ciudadana, que después fue usado entonces para iglesia, que puede significar ser llamado fuera de, ¿no es cierto? Y pega bien con, con lo que somos los cristianos, como somos llamados de la oscuridad a integrar el reino de Dios, ¿no es cierto? Hemos visto también el posible origen del término alemán e inglés, Kirche y Church, para referirse a la iglesia, que puede tener que ver con algo perteneciente al Señor, ¿no? Como el día del Señor, Kiriake, ¿no? Y ahora hemos visto entonces también el término parroquia, ¿no? Que tiene que ver con esto de que los cristianos somos extranjeros en este mundo y que nuestra ciudadanía está eh, con Dios, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Como dijimos hoy, la Biblia habla, o el Nuevo Testamento, mejor dicho, habla de la iglesia en dos sentidos. El sentido local, ¿sí? La comunidad de creyentes que se reúne en un determinado lugar, o para la iglesia universal, que mayormente cuando se usa el término iglesia, en el Nuevo Testamento se refiere a esto primero, a la iglesia local, ¿no? Y si son un grupo de una zona donde hay varias congregaciones, habla de las iglesias de. Vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? A ver, primero puedes buscar Jorge Hechos 18:22 y Suen 1 Corintios 16:19. Repito, Hechos 18:22, 1 Corintios 16:19, y yo busco uno más. Y habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. A, a saludar a la iglesia que estaba en ese lugar, ¿no? También en las casas, como no había templos todavía, se reunían en las casas. A ver, 1 Corintios 16:19. Reciban los saludos de las iglesias de Asia. Reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila, y de la iglesia que está en su casa. Primero las iglesias de la zona, pero ahora la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, ¿no? La iglesia que está ahí, ¿no? Y las iglesias de la zona, ¿no? Tengo dos ejemplos ahí, ¿no? Yo tengo Romanos 16:5, donde dice, saludad también a la iglesia de su casa, ¿no? La iglesia que está en la casa de alguien, de Aquila y Priscila otra vez.
Saludad a Espéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, después tenemos varios textos que tengo anotados que se refieren a las iglesias en plural para referirse a una sola. Entonces, Jorge, si podés buscar Hechos 9:31 y Sven Gálatas 1:2. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vieron que aparece en plural las iglesias de... Ujú. ¿Las iglesias de dónde dice? De Judea, Galilea y Samaria. Ah, ujú. Se usa entonces, eh, se refiere a las iglesias locales, a un grupo de entonces son iglesias, ¿no? Lo mismo ahora Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Yo tengo Romanos 16:1 y 19. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, ¿no? A un grupo de congregaciones, a las iglesias. Versículo 19 agrega, las iglesias de Asia os saludan, ¿no? Aquila y Priscila, bueno, con la iglesia de su casa, creo que hoy leímos eso. Bien, y después tenemos también el sentido universal, cuando Jesús dice en Mateo 16:18, Mateo 16:18. A ver, ¿cómo usa el término ahí? 16, 18. Sí, Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. la iglesia, ¿qué uso le da Jesús ahí? La idea de un Sentido edificio, universal. porque, ¿Cómo? ¿Cómo? la idea de un edificio, porque edificaré, dice, mi iglesia, No. sobre esta En todo base, la caso roca firme. sería una imagen en todo caso, ¿no? Pero se Ujú. refiere a el mismo sentido que está en el credo apostólico, cuando creo en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, ¿no? Ese es el sentido universal, ¿no? Por supuesto, los católicos sacan sus conclusiones en este texto diciendo que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro, pero no. Él está haciendo simplemente un juego de palabras, ¿no? En otro momento lo podemos ver, ¿no? Juego de palabras con el nombre de Pedro, ¿no? Petra, tú eres Petros, ¿no? Petra. Y sobre esta piedra, que la piedra es Cristo mismo, ¿no? La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la piedra de la iglesia, sobre la cual se fundamenta la iglesia, según lo aclaran también otros textos del Nuevo Testamento. Pero en este caso queríamos leer el texto ese solamente para ver que acá iglesia está en singular porque se refiere a la comunión de los santos, la una santa iglesia cristiana. Bueno, todo eso quiere decir entonces que las iglesias locales no son en sí solamente parte de un todo superior que las engloba, ¿no? Ni son células locales, ¿no? O mejor dicho, son células locales, quiero decir, completas en las que la Iglesia Universal se concreta y se manifiesta, ¿no? O sea, que no son una tajada de la iglesia locales, sino son en sí mismas completas, ¿no? ¿No? Cada congregación es en sí misma completa, ¿no? Porque Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidas, dos o tres personas reunidas en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces, la Iglesia Universal no está compuesta por comunidades subordinadas, ¿no?
sino que está compuesto por creyentes, por todos los creyentes en todas partes, ¿no? La iglesia local, por otro lado, no pertenece a la iglesia, sino que es la iglesia, ¿no? El mismo Hans King, que era un teólogo disidente católico romano, él escribió esa frase una vez, ¿no? Él dijo, la iglesia local no pertenece a la iglesia, sino que es la iglesia. No es una pequeña célula de un todo mayor, ¿no? Eh, por supuesto, eh, esto por ahí no coincide con la doctrina oficial de la iglesia, por algo tuvo problemas, ¿no? Todo eso indica que la iglesia local tiene todos los derechos y deberes de la iglesia universal, ¿no? Después vamos a ver, nos organizamos en una especie de asociación de congregaciones, como por ejemplo la IELA, ¿no es cierto?, para trabajar en conjunto, pero en sí misma cada iglesia local está completa. Cristo está en medio de ella, ¿cierto? Y tiene todo lo que necesita para, para, para ser iglesia, ¿no? No le hace falta nada, ¿no? En sí mismo. ¿Qué es lo que nos hace miembros de la iglesia y qué no nos hace miembros de la iglesia? Empecemos por ahí, en la parte negativa. ¿Qué no nos hace miembros de la iglesia? ¿Qué les parece? Los que no tienen fe no son parte de la iglesia, Claro, los que no creen. los que no creen. Sí, pero yo soy de esa, dice. Estoy anotado, estoy afiliado a la congregación de San Vicente. Bueno, sí, los que no asisten o los que no están continuamente concurriendo, digamos, por ahí no se le toma como iglesia, los que no van. Muchos son de alguna iglesia, pero de palabra nomás. O sea, la afiliación externa en sí no nos hace. Claro, Ujú. La profesión externa tampoco, ¿no? El desempeño de cargo en la iglesia tampoco. Aunque seas papa, ¿no es cierto? Eso no te hace miembro de la iglesia. Se puede decir, no, siempre estábamos en esa iglesia y mi papá ayudó a construir la iglesia y así que ahora el pastor me tiene que sepultar porque yo siempre fui ahí, ¿no? O sea, ah, esas cosas suelen pasar, ¿no? O sea, en la iglesia entonces pueden haber también eh, personas que tienen una pertenencia externa, pero no realmente no pertenecen a Cristo propiamente dicho, ¿no? No puede pasar, ¿no? De hecho, pasa, ¿no? Ujú. Lo que realmente nos hace miembros de la iglesia es la fe en Cristo, como dijimos, ¿no? Es real, ¿no? Ujú. Ahora, esa palabra miembro, ¿qué idea les da? ¿De dónde habrá surgido ese término? es parte de un ¿Qué cuerpo. decimos? De, ¿Cómo? Es de parte de un Efesios, donde cuerpo. dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y cada uno somos miembros de ese cuerpo. Exactamente, o sea, la idea de la imagen del cuerpo, ¿no? Nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿no? Ujú, ujú. Y también nos da la idea de que al estar en Cristo no somos unidades aisladas, ¿no? Por así decirlo, sino que estamos unidos a, a algo en común que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos añadidos a la iglesia y provisto también de dones para funcionar, ¿no? Cada miembro Ujú. del cuerpo, si uno piensa en nuestro cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene una función Una diferente, función. ¿no?
el ojo ve, la nariz respira, la boca habla y come también, el oído escucha, este, el dedo gordo del pie nos da firmeza seguramente. Si cada parte del cuerpo, aún lo que más escondemos, ¿no es cierto? Tienen que estar, ¿no? Tiene su función. Y, y disculpen la expresión, hasta el trasero tiene que estar, ¿no? Y así es en la iglesia también, ¿no? Somos miembros distintos unos de otros, ¿no? Pero parte de un cuerpo, y eso es importante entenderlo, ¿no? Eh, y como integrantes del cuerpo de Cristo, del cuerpo de la comunión de los santos, donde cada miembro necesita ir siendo renovado por el Espíritu Santo, ¿no? Eh, y comprender sus dones y su función para servir dentro de la iglesia, ¿no? De ahí entonces la palabra miembro, ¿no? Sabemos ahora qué es iglesia, sabemos qué es parroquia, sabemos qué es Kirche o church, ¿no? Y sabemos también ahora qué es miembro, ¿no? Miembro, ¿por qué miembro? Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos ahora que son eh, diferentes nombres todavía, títulos que se usan para referirse a los creyentes, ¿no? Vamos a prestar atención en la lectura. Si Jorge quiere tomar primera Timoteo 3:15, eso en primera Corintios 3:9. Vamos a prestar atención qué título o nombre se usa para referirse a los creyentes. ¿Podría repetir la de Corintios? ¿Cuál era? 3:9 Y y el primera Timoteo 3:15. 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducir la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Mm. ¿Qué término se usaría ahí? Dios viviente, columna y defensa. Ok. A ver. Casa de Dios. Casa de Dios, Es- que es la iglesia, sí, dice, ¿no? O no sea, sé. otra vez la idea de un edificio, así como la imagen del cuerpo es común en la Biblia, también el edificio, donde somos piedras vivas, ¿no? Parte de ese edificio, ¿no? La casa de Dios, ¿no? Bien, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Edificio de Dios, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Con templo, edificio. Después yo tengo Efesios 1:23, donde dice el cual es su cuerpo, ¿no? Habla de la iglesia, ¿no? A ver, leo el anterior también. Se metió las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Ahí que es cuerpo. Y tengo uno más en esta lista que es Gálatas 3:26 a 29. Gálatas 3:26 a 29. Gálatas 3:26 a 29. Del 26 al, 29. porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Mm, Acá, ¿qué sería el título para referirse a la iglesia? Veo más de uno. ¿Cómo se los describe? Los que han sido bautizados, eh, ¿Ah? Hijos de Dios, Hijos de hijos, Dios, sí. revestidos linaje de de Abraham. Cristo. ¿No? Y abajo el linaje de Abraham, ¿no? Y herederos de la promesa. Somos la iglesia, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, algo que ya tocamos hoy un poco, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos incrédulos o hipócritas? O sea, pueden ser ignorantes o hipócritas que aparentan, que hacen teatro como si fueran cristianos en una congregación, pero no lo son en realidad. Pero también aquellos que ignoran la fe, ¿no? Y están afiliados a la iglesia, ¿no? Efesios 2 1 a 3. Todos 1 al 3. Sí. Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestro pensamiento nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Ujú. ¿Cómo están espiritualmente? Si todavía no están Muertos. Muertos muertos. espiritualmente. Hijos de ira, dice. Ujú. Mm. O sea, Hi- Hijo de desobediencia, también dice. eh, los verdaderos creyentes estamos unidos al cuerpo de Cristo por la comunión interna y espiritual, ¿no? No por una mera afiliación externa. O sea, por eso también la Convención de Augsburgo se refiere a eso, que en una congregación local, ¿cierto? Pueden haber personas que no son realmente partes, ¿no? del cuerpo de Cristo, ¿no? Por supuesto, tenemos que amarlos y tratar de que el Evangelio toque sus vidas, ¿no es cierto? ¿no? Pero no es automáticamente salvo todo aquel que, que se asocia a una congregación, ¿no? Bueno, para la Iglesia Católica, acá yo quería compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Estoy buscando acá. Un momentito, para que puedan ver lo que estoy diciendo a la Iglesia Católica. A ver, acá vamos a abrir ahí, compartir. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, está. Las definiciones de la Iglesia Católica en cuanto a la Iglesia. La Iglesia es una organización externa de buenos y malos a la que la persona se encuentra unida por afiliación externa, ¿no? Por eso no en la respuesta de la Iglesia Católica en Augsburgo rechazan la definición de los luteranos, ¿no? Dicen esto, que la Iglesia es todo lo que está bajo la ala del Papa, ¿no? La Iglesia es una organización externa de buenos y malos a la que la persona se encuentra unida por afiliación externa a, a esa organización. La Iglesia es una
sociedad para la santificación de los miembros. Ujú. Ah, como ahí, como hablamos más de una vez, donde la iglesia, que es es la, es la curia eclesiástica, inyecta la gracia infusa mediante los sacramentos, ¿no? Y por eso antes no importaba tampoco que alguien entienda un sermón, sino que todo era hecho en latino, entiendo la liturgia siquiera, sino que lo importante es estar ahí y eso operaba ex opera operata, por el nuevo mero contacto con eso ya era suficiente, no contaba la fe. La iglesia es una organización para salvar almas mediante buenas obras, dice también la Iglesia Católica. La iglesia es una escuela correccional para aprender a ser buenos para merecer la salvación. ¿Ya? Eh, realmente nada que ver con lo que las escrituras enseñan respecto a quién realmente es creyente, ¿no? ¿Mm? Todo aquel que cree en Cristo, ¿no? El que no cree en Cristo, aunque esté afiliado exteriormente a un cuerpo eclesiástico, no es parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Acá tenemos la cita que trae Miller en su dogmática, ¿no? En la página 396, donde dice, trae una cita de un canon del Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento se celebró inmediatamente después de la muerte de Lutero, ¿no? Ya sin protestantes, la Iglesia Católica sola, ¿no? Donde dice, una persona no se hace miembro de la iglesia por la fe en Cristo, sino mediante su voluntad manifiesta de obedecer las instrucciones de Dios y de la iglesia, ¿no? ¿No? O sea, nada que ver con Cristo, ¿no? Uno se hace miembro de la iglesia no por la fe en Cristo, ¿no? Sino por obedecer las instrucciones de Dios y de la iglesia. Por supuesto, recibir los sacramentos y hacerle caso a lo que Roma dice, ¿no? Ahora, le puse esta pregunta, ¿por qué Miller llega a decir que el catolicismo considerado a partir de sus declaraciones oficiales no es cristianismo, no es cristiano, sino pagano? ¿Qué les parece? ¿Por qué habrá hecho una afirmación tan categórica? Porque está en opuesto, directamente opuesto a nuestra definición de iglesia, porque la fe sería, para ser parte de la iglesia, condición necesaria es la fe en Jesucristo. Y Mm, ahí en la definición de los católicos nos dice que no es necesario la fe, sino que es una obra humana. Es decir, mm, el hombre es el que decide pertenecer a la iglesia y tratar de hacer la voluntad de Dios, decía en la mm. definición de, Parece anticristiano completamente, ¿no? es Mm. directamente proporcional, indirectamente proporcional. Ah, o sea, el Que dogma cardinal que uno puede ver es la justificación por obras, ¿no? Con la ayuda de la inyección de la gracia, ¿no? ¿Y qué dice Pablo sobre eso en Gálatas 3 10 y 5 4? Vamos a leerlos. 3 10. 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ah, el que se pone bajo la ley, el que sale debajo de Cristo, se pone bajo la ley, está perdido, ¿no? Porque ahí debe ser perfecto y no lo es, ¿no? 5 4. ustedes los que por la ley se justifican se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Ah, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia cuando hacen eso, ¿no? ¿Mm? O sea, ya no es parte de, el creer eso, ¿no es cierto? No es cristiano, ¿no?
Bien, ahora tenemos otras definiciones de iglesia escritas por algunos teólogos, ¿cierto? Como por ejemplo Schleiermacher. Schleiermacher es muy mencionado en la dogmática, la doctrina cristiana de Miller, ¿no? Por ejemplo, era un teólogo eh, eh, liberal, por supuesto, de allá del, más o menos del 1830, ¿no? En Alemania, ¿no? Alemania y Suiza, creo, ¿cierto? Él compuso o definió la iglesia de esta manera, ¿no? La iglesia es la libre asociación de personas que teniendo la misma fe resuelven unirse para formar una iglesia. ¿Qué les parece? Sinergismo, porque ahí dice, depende de las personas y no del llamado de Dios, del Espíritu Santo. Ah, o Pues un se club social, resuelven, dice, ¿no? un club social. Ah, sí. Es una sensación humana. Mm. Salud, salud. Tengo otra más. Gracias. Eh, no es iglesia eso, sino que es simplemente una asociación humana, ¿no? Otra definición, la iglesia es la libre asociación de personas para practicar su religión y para buscar la felicidad terrenal y celestial mediante la iluminación y la virtud religiosa, ¿no? Libre asociación para practicar su religión, para buscar la felicidad terrenal y celestial mediante la iluminación y virtud religiosa. En definitiva parece ser como que finalmente, con la ayuda de su Dios, Teología de la gloria. la virtud religiosa y de esa manera lograr la salvación. No concuerda tampoco con las escrituras. Otra más. La iglesia es una sociedad moral y ética que acepta como miembro a todo aquel que está dispuesto a cumplir con los deberes de esa sociedad. Oh, ¿qué les parece? Ley, Obras. ¿Cómo? ley, obras y forma. Legalismo, ¿no? No sé. Siempre comento cuando un ex pentecostal me dijo, yo no sirvo para ser cristiano, ¿no? Yo estaba en la iglesia, tal, ¿no? Mi papá y mi hermano, sí, ellos pueden, pero yo no puedo, ¿no? O sea, no reunía las virtudes como para ser parte de esa iglesia. La iglesia de santos, ¿no? Ujú. No, tampoco es así. No es una sociedad moral ética que acepta como miembro a todo aquel que cumple con ciertos requisitos, ¿no? Ujú. Bien, la iglesia es obra de Dios, eso es lo primero que tenemos que afirmar, ¿no? No es una construcción humana, sino obra de Dios, ¿no? Vamos a volver ahí a Efesios 2, por ahí ya estuvimos leyendo algún versículo hoy, Efesios 2, 18 a 22. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Fíjense claramente, este texto es muy importante, ¿no? Por medio de él, por medio de quién, Por medio de Cristo. de Cristo. Los unos y los otros, todos los cristianos, tenemos entrada por un mismo espíritu, por la obra del mismo espíritu al Padre. Tenemos un texto trinitario tremendo acá, ¿no? El Hijo, el Espíritu y el Padre, ¿no? Que por medio de la acción expiatoria de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el Espíritu Santo, que obra en nosotros la fe,
al Padre, a la comunión con el Padre, ¿no? Y de esa manera ya no somos paroicos o extranjeros ni advenedizos, sino que somos miembros, ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Estamos edificados no sobre Pedro, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, a través de la palabra que Cristo dio a los apóstoles y profetas, pero la principal piedra de ángulo, el verdadero fundamento, es Jesucristo nuestro Señor, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en el que también ustedes, juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu, como un templo santo de Dios, donde Dios vive, ¿no? Claramente es una obra de Dios, ¿no? No una obra humana, ¿no? Juan 1:13 también. Juan 1:13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es muy típico escuchar a gente de iglesias evangélicas citando el versículo 12, ¿no? Donde dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, Jorge, debes aceptar recibir a Cristo ahora, ¿no? Hay que decir una oración de entrega, ¿cierto? Y recibir a Cristo, ¿no? Para ser un hijo de Dios, ¿no? Un diálogo con una señora de la iglesia nazarena, le propuse por qué no leemos el versículo que sigue también, ¿no? ¿No? Y no arrancamos un texto del contexto, ¿no? Ahí dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? O sea, ese recibir no es un acto racional, voluntario del hombre, sino que es una acción de Dios que nos da el don de la fe, ¿no? Ahí está el punto, o sea, Dios es el que construye su iglesia, ¿no? Pero siempre van a salir con eso, que al menos en parte, el sinergismo, ¿no? O sea, con obra, ¿no? Con, con decisión nuestra, ¿no es cierto? Al menos en parte, es mi obra, dice, ¿no? Pero la Biblia nos enseña a dar toda gloria a Dios, ¿no? No gloria al yo, ¿no? También podemos mirar este otro texto aquí de Hechos 2:41, ¿no? Que da la idea siempre de que es Dios el que lo hace, que gracias a Dios somos lo que somos, ¿no? Hechos 2:41 y 47. Fue así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas. Y Parece ser, el sí, parece ser el de 41, parece decir que como que ellos lo hicieron, pero 47, ¿qué dice? El 47 dice, mientras alababan a Dios y brindaban, perdón, me confundí de hoja, y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada día el Señor hacía eso, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Y a través del bautismo el Señor agregaba gente, ¿no? Vale. 4:4. 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5.000. Ah. Siempre el Espíritu Santo a través de la palabra es el que lleva, conduce a la fe, ¿no? No de otra manera, ¿no? La iglesia entonces es obra de Dios y por eso es un artículo de fe, ¿no? Llama la atención lo que hacemos en el credo apostólico, ¿no? Cuando hablamos
primer artículo, crea en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. En el Hijo pasa lo mismo. Pero pasamos al Espíritu Santo y dice, creo en el Espíritu Santo y parece que cambia de tema. La Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, etc. ¿Por qué ocurrirá ese cambio, no? No, no es el cambio, sino que es precisamente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a redimirnos, ¿no? Eh, sino que vino a entregarnos el don que Jesucristo logró para nosotros con su vida, pasión y muerte, ¿no? Aplicarnos eso, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Por eso es artículo de fe, ¿no? Creemos en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, ¿no? Ahí está, creo en el Espíritu Santo, una Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna, vida, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y Lutero lo explica, creo que acá está muy claro, ¿no? Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, Mi Señor. o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por medio del Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe, ¿no? Del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina, santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. Y en esta cristiandad Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes diaria y abundantemente. Y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo juntamente con todos los creyentes la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. ¿Ya? Totalmente entonces la obra de Dios, ¿no? No hay gloria al yo aquí, ¿no? Para nada, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Alguna vez en las clases de Confirmando lo estudiamos de memoria. Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor, sino que el Espíritu Santo me ha iluminado, etcétera, ¿no? Y ya, Él ha hecho todo. Bien, avancemos. La iglesia es sujeto y objeto de la fe, entonces, ¿no? Eh, Muchas veces se confunde, entonces, como habíamos visto al principio hoy, las estructuras humanas con la iglesia, ¿no? En la Edad Media, la iglesia era el papa y los obispos y el aparato de la iglesia, ¿no? Y Lutero dijo, la iglesia no es una estructura humana, como lo entiende Roma, sino la comunión de creyentes en Cristo construida por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que las escrituras nos muestran, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Podemos hablar de marcas de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? O al menos cuál es la marca fundamental de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿En qué se reconoce la iglesia? En la predicación de la palabra, en los medios de gracia, bautismo, Santa Cena, ¿No? la comunión de los hermanos, comunión del púlpito. Ajá, ¿no? La palabra y la administración de los sacramentos según la institución de Cristo, ¿no? Conforme a lo que Él mandó, ¿no? Y eso a su vez requiere llamar y ordenar personas para ocupar el ministerio público, ¿no? Como ahí dice el artículo 5 de la Constitución de Habsburgo, por ejemplo, ¿no? Me parece, se constituyen entonces personas, ¿m? Para ser pastores, ¿no? También, ¿no? Pastores y líderes de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Podemos saber dónde está la iglesia? ¿Cómo podemos saber dónde está la iglesia?
Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ajá. Y Predico la palabra y los medios de gracia. donde están esas marcas públicas, ¿no? En la predicación de la palabra y el bautismo y la Santa Cena conforme al Espíritu Cristo instituyó. Aunque no podemos identificar con precisión a los creyentes individuales de la iglesia. Como hoy dijimos, en una congregación donde se hace eso, podrían haber personas que no Mm. son creyentes reales, ¿no? Los medios de gracia son la causa instrumental por la que Dios congrega y sostiene la iglesia, ¿no? Mm. Son, mm, son el medio por el cual Él lo hace, ¿no? Bien, y los fundamentos de la iglesia ahora, ¿no? La expiación vicaria de Cristo es el gran don, ¿cierto? La iglesia se compone de los que creen eso, ¿no? La justificación por la fe en Cristo, ¿no? ¿Mm? Ese es lo primero, ¿no? La doctrina de los medios de gracia es la entrega del don. O sea, Cristo obtuvo el- el- la plena justicia y el pleno perdón para nosotros. Eso se nos explica a través de los medios de gracia, es la entrega del don, ¿no? ¿Mm? Sin ellos no existe la iglesia, ¿no? Vamos a leer ahí también ahora 2 Corintios, capítulo 5, 5, 19 a 21. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Mm. Somos embajadores en nombre de Cristo, para llamar a la gente a la reconciliación mediante los medios de gracia, ¿no? Y si uno sigue el capítulo 6 sigue diciendo, ¿no? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban la gracia, en vano la gracia de Dios, ¿sí? Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, etcétera. Y eso sigue hablando de eso, ¿no? Ujú. Bien, y en tercer lugar, la fe es el medio de recepción, ¿no? Solo los que tienen esta fe obrada por el Espíritu son miembros, no por ex opere operato, como diría la Iglesia Católica, por mero contacto con lo externo, ni por afiliación externa, sino por tener realmente la fe obrada por el Espíritu, ¿no? La sola fe, ¿no? Todos conocemos el versículo de Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ujú. Y, eh, y Efesios 4:3, no, perdón, Efesios no, Romanos 4:3 a 5 también podemos leer todavía. Romanos 4:3 a 5. Eh, dice, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios, y eso se lo tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Claro, entonces que es la fe en Cristo la que nos salva. Bueno, ¿qué hora es? 4:16. Yo creo que es un buen momento para que cortemos hoy, lo hacemos un poco más corto y entonces la próxima vez tomamos lo que sigue y completamos, ¿no? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Faltarían Bueno, 20 Bien, minutos bien. ahora. Sí, creo que 20 No, está bien, minutos está nos bien. faltan. Entonces la próxima, esperemos que puedan estar todos y ahí finalizamos. Mi consulta era la siguiente. Nosotros pusimos aquí
en esta materia solamente un examen final, ¿no? Después, cuando había hecho el programa, algunos de los que cursaron la vez anterior habían pedido que mejor fuera hacer en materias como esta un examen intermedio, digamos, ahora después de completar eh, esta unidad de la iglesia, hacer un examen y después hacer otro al final. Eso si ustedes quieren lo podemos hacer, ¿no? Pero si no, lo dejamos como está. ¿Qué les parece? ¿Qué será mejor? Eh, Por mí, con un examen, yo por el momento tengo muchas actividades y demás, pero habría que consultar a los demás compañeros. Igual, si hay que hacer dos exámenes, no tengo problema. Ah, ¿qué te parece a vos, Jorge? ¿Qué estás pensando? sí, a mí también me da igual, pero prefiero dos también. Yo prefiero dos, pero Ah, dos. dos. Ah, De repartida, así no es tanto después ah, para releer todo de vuelta. ahí Así que está suelen dividida decir, el agua. o sea, cada uno tiene una opinión. Y bueno, si no, lo pongo en el grupo y le pedimos a los demás que lo piensen y por ahí lo, o lo cortamos al medio o lo dejamos para cuando finalicen todos, ¿no? Sí. ¿Hacemos así? Sí, pongan el grupo y Bien, que dé cada bien. uno de su parecer. Nos vemos entonces el próximo, a ver, la próxima semana es el 16. ¿Tá? Ahí lo terminamos de redondear. Esperemos que puedan estar Leonel y Leo. Bueno, Dios los bendiga entonces y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Buena semana. Luego, Chau.